Por favor, tengan a su mano papel y lápiz y vayan tomando los apuntes. Ya, mire, la pregunta que siempre nos hacemos una vez que ha sucedido un fraude, bueno, ¿qué hubiera hecho yo para prevenir ese tipo de situación? Y por ese motivo, en las encuestas que se realizan, se pone a prueba y se pregunta a las personas que han tenido ese tipo de experiencia, bueno, ¿y usted qué ha hecho para poder luchar contra el fraude? Ahora que ha tenido esa experiencia, ¿qué estrategia considera que debería aplicar? Y ahí vienen aquellas estrategias. Las estrategias son, entonces, desde el punto de vista académico, nosotros nos hacemos las preguntas: ¿qué tipo de estrategias antifraude funcionan? Y como les digo, yo estoy en los dos lados. Estoy en el lado profesional, donde nosotros trabajamos en función de la experiencia que tenemos con cada uno de los casos que se nos presenta, pero también estoy en la parte académica. El asunto es que cuando una empresa no ha tenido ninguna situación de fraude, no conoce lo que puede pasar, no ha analizado el nivel de riesgo, ¿ya? La probabilidad que suceda esa situación y el impacto que tendría. Por lo tanto, en algunas empresas, cuando sucede una situación de fraude, la situación es desastrosa y lo que buscamos como sociedad, como grupo empresarial, como la academia, es evitar que una empresa pueda sufrir un impacto muy grande. Siempre el éxito está en analizar el nivel de riesgo. Y como ustedes ya conocen, el nivel de riesgo es una situación de dos variables, ¿no? La probabilidad de que suceda y el impacto. Y la probabilidad de que suceda una situación de riesgo depende de la fuerza que tenga el sistema de control, las bases que tenga también el directorio o el grupo que dirige la empresa, que pueda aplicar ciertas pautas, ciertas recomendaciones, ¿no? Y también, obviamente, en la selección del personal y el seguimiento, ¿no? Y también todas las herramientas que se deben utilizar como especialistas que nos ayudan. Bueno, entonces, en esta sesión teórica sobre las estrategias antifraude que funcionan, nos vamos a enfocar en el análisis de controles antifraude. Y algunos de los controles antifraude que muchas de las personas conocen es, por ejemplo, el servicio de auditoría externa. Algunas empresas consideran que teniendo auditoría externa podrán reducir inclusive las situaciones de fraude, ¿ya? Algunas empresas consideran que teniendo auditoría interna podrían reducir las situaciones de fraude. Algunas empresas consideran que si tienen una línea de denuncia podrían reducir las situaciones de fraude. Algunas empresas piensan que teniendo un sistema de capacitación antifraude podrían reducir la incidencia de los fraudes. El asunto es, bueno, ¿cómo probamos que cada una de estos controles funcionen? Ya necesitamos un estudio y esos son algunos de los temas que vamos a analizar ahora, ¿no? Vamos a analizar las estrategias. Las estrategias podrían ser, por ejemplo, la cero tolerancia ante el fraude. Cero tolerancia, ¿qué significa? Que, bueno, no aceptamos ninguna situación, aunque sea pequeña, ¿ya? Por ejemplo, para poner un símil, usted no puede salir a trabajar en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque si usted sale a trabajar, usted tiene que movilizarse. Al movilizarse se podría infectar. Entonces, cero tolerancia. Hay toque de queda. Asimismo, algunas empresas llegan a esas situaciones que no pueden aceptar ninguna situación que catalogue como fraude. Hay cosas tan pequeñas y yo siempre les repito. Si, por ejemplo, se da la situación de que una persona cobre un valor de viáticos y los viáticos no los utiliza, sino que los considera como un ingreso, ya
y no se va al hotel que le han designado de acuerdo a la categoría y se va a donde una familia y obviamente obtiene como ingreso todo el valor de los viáticos. Esa situación podría no ser tan representativa. Sin embargo, si una compañía tiene la política de cero tolerancia al fraude, va a ser una condición para que esa persona se le inicie una acción legal por abuso, ¿ya? Existe otra técnica muy interesante que se llama las banderas rojas. Las banderas rojas, yo voy a emular a una situación de los investigadores privados, ¿no? Las banderas rojas son las señales, esas señales que muchas personas ni se dan cuenta. Pero ¿por qué una persona no se da cuenta que hay una situación de fraude? Porque las personas no están capacitadas como para identificar que eso es una señal de un posible fraude. Por ejemplo, las personas que van a trabajar muy temprano en la mañana y son las últimas en irse en la oficina. La mayoría de las personas pensamos que es un gran trabajador, pero existen circunstancias en las cuales esas situaciones me podría llevar a mí a pensar desde el punto de vista de fraudes de que la persona lo que quiere es controlar la situación, evitar que alguien pueda tomarlo por desprevenido, ¿no? Entonces existe una serie de banderas rojas y yo lo que quiero es que ustedes conozcan. Hay mucho material donde incluimos banderas rojas. Inclusive ahora se ha hecho tan famosa la ISO 37001 y que le están exigiendo a muchas empresas, ¿no? Las políticas antisoborno, una ISO antisoborno. Y esa ISO antisoborno aplica todos estos estudios de las banderas rojas, donde se conmina a todos los especialistas de fraude que se explique a las personas las señales por las cuales se podría identificar una situación de fraude. ¿Ya? Existe otra metodología que tiene que ver con el tema de prevenir, detectar y responder, ¿no? Prevenir una situación de fraude, detectar una situación de fraude y si ya hemos detectado cómo debemos responder. Hay un problema muy grave respecto de personas que no saben qué hacer, cómo responder. Yo les pongo un ejemplo que lo viví en un banco, ¿no? Una persona que estaba trabajando en un área especial de riesgo, eh, tuvo una promoción y la persona decidió que no quería la promoción. Inmediatamente se analizó desde el punto de vista de la política antifraude y la política antifraude decía que ese tipo de cosas es una bandera roja y hay que hacer una auditoría especial. Entonces, con esa estrategia, como ya sabía cuál era la hoja de ruta, inmediatamente se detectó y la persona efectivamente estaba cometiendo un fraude, ¿ya? Entonces, lo importante es recopilar la información estadística de los casos. ¿Por qué se han producido esos casos? ¿Cuál fue el patrón de comportamiento? ¿Quién cometió el fraude? ¿Por qué no se detectó a tiempo? ¿Ya? Ok, muy bien. Y la otra estrategia es la línea de denuncia antifraude. En el tema de la línea de denuncia, se arma una especie de canal de comunicación donde las personas están capacitadas en cómo usar el canal de denuncia y el canal de denuncia sirve para que se proteja al denunciante. Antes había una llamada telefónica, sin embargo, el asunto de las llamadas telefónicas es que las llamadas pueden ser rastreadas, existe igual un nivel de riesgo, pero ahora tenemos la ventaja de que cuando la persona entra, no pone sus datos en el portal web de la empresa donde trabaja. Solamente lo único que hace es entrar a un link y ese link va directo a el sitio de el auditor forense y la persona que denuncia con toda tranquilidad explica la situación, da todos los datos si es posible y el auditor forense, que es un auditor externo, debe precautelar el anonimato y empieza una investigación sin citar la fuente.
Entonces, esas son algunas de las estrategias que hay que probarlas, ¿ok? De ahí, todas ese tipo de herramientas deben aterrizar en un programa antifraude, ¿no? Un programa antifraude que existen unas muy buenas metodologías que nos hablan inclusive de una metodología de 3 líneas de defensa, una primera, una segunda y una tercera línea de defensa. Bien, entonces seguimos con nuestra explicación. Vamos nosotros a hacer el análisis de los controles antifraude. Aquí podemos observar que nos dice que es muy común pensar que la auditoría externa es un control antifraude. Sin embargo, ustedes ya tuvieron la suerte de poder revisar auditoría financiera y las mías decían, ¿no?, que el auditor debe planificar su auditoría para que los eventuales fraudes materiales sean detectados, pero no es el principal foco. Entonces, algunas empresas piensan que la auditoría externa es el control antifraude, el único control antifraude que ellos están dispuestos a invertir. Y eso es lo que muestra este gráfico, ¿no? Esto es una investigación de la ACFE, estoy viendo la información del 2016, sin embargo, no hay cambios bruscos. En el 2018 tenemos algo muy parecido, ¿no? En esta encuesta nos mostraba que la auditoría externa de los estados financieros es el principal control antifraude que utilizan las empresas, ¿ya? Sin embargo, existen algunas estrategias, ¿no? Por ejemplo, el código de conducta. ¿Qué es el código de conducta? El código de conducta es muy parecido al catecismo, ¿no? Donde nos dicen no matar, no robar, no levantar falsos testimonios, y así una serie de reglas que debemos a aplicar a aquellas personas que creemos en Dios y tenemos ciertas conductas, ¿no? Nosotros estamos trabajando en el código de conducta en los aspectos morales y éticos de las personas. Entonces, algunas empresas se han dado cuenta que sí funciona, porque se supone que las personas que siguen una determinada religión todos los domingos están chequeando, están haciendo examen de conciencia, ¿no? Y prometen, si se llegan a equivocar, en no volverlo a hacer. Ese tipo de elementos también se los aplica en el código de conducta y se busca un mecanismo para que las personas no conozcan qué es lo que se espera de ellas. Imagínense una compañía farmacéutica, ¿no? Hacen negocios, pero negocios éticos. ¿Por qué? Porque buscan medicamentos que salvan vidas, ¿ya? Por lo tanto, tienen que tratar de evitar cualquier contagio en el momento que están elaborando el producto, ¿ya? Y también respecto de los precios, ¿no? Los precios tienen que ser un precio que refleje la recuperación de la inversión en la investigación que se ha hecho para sacar ese medicamento. Entonces tampoco puede ser un negocio, por ejemplo, sacar un virus para después sacar la vacuna. Ese tipo de cosas debería estar en contra del código de conducta de una empresa. Y ese código de conducta también nos habla de otros elementos, ¿no? Cómo la persona tiene que tratar a su personal, cómo el personal tiene que relacionarse con sus jefes, cómo tiene que relacionarse la persona con las prácticas éticas. Y muchas empresas, como ustedes ven, están utilizando la estrategia del código de conducta, ¿ya? Otras arman el departamento de auditoría interna. El 73% de los casos de esta encuesta dicen que tienen un departamento de auditoría interna. Bueno, no todas las empresas tienen el presupuesto como para tener un departamento de auditoría interna, ¿ya? Porque obviamente que necesitamos primero un personal que tenga los conocimientos, que tenga la experiencia, ¿ya? Y eso cuesta, ¿ya? Ahora, también existe algunos temas especiales, revisión de la dirección, un comité de auditoría independiente, líneas de denuncia, programa de apoyo a los empleados para ganar su confianza, capacitación contra el fraude para los empleados, capacitación contra el fraude para directores ejecutivos, políticas antifraude, un departamento o un equipo especializado antifraude, una evaluación formal de los riesgos de fraude. Otras empresas aplican las auditorías sorpresas, el análisis proactivo de los datos, rotación del trabajo, vacaciones obligatorias. Pero esto es un tema interesante, ¿ya? Por las vacaciones obligatorias.
Eh, en muchos negocios, muchas empresas, especialmente cuando hablamos de personas que se dedican a la cobranza, ¿ya? Si siempre cobran en el mismo sector, existe el riesgo, ¿no? De que estas personas tienen información privilegiada y podrían abusar de la confianza que le damos, ¿no? Pero si rotamos, si hacemos un buen sistema de rotación de esas personas, pues podemos destruir cualquier situación de fraude que se podría estar gestando. Entonces, el asunto de la rotación del trabajo y las vacaciones obligatorias también. Hay personas que cuando están cometiendo el fraude, lo que menos quieren es que se les cambie de puesto, porque el cambiar de puesto significa que venga otra persona, comience a hacer preguntas y preguntas que son prácticamente lógicas, ¿no? No es que son auditores especializados los que están preguntando, sino que de repente por conocer bien lo que tienen que hacer, comienzan a hacer preguntas y ahí detectan situaciones raras y esas situaciones raras deben ser inmediatamente investigadas, pero solamente con vacaciones obligatorias podemos tener bastante información. O sea, desde el punto de vista global de los riesgos, de los temas que se han dado, el asunto de las vacaciones obligatorias nos genera mucha información para aquellas personas que luchamos contra el fraude. También las recompensas a los denunciantes, ¿no? Si nosotros no solamente les decimos, bueno, denuncien, sino que aparte les pedimos, oiga, les vamos a dar una recompensa si finalmente usted detecta una situación de fraude. Eso es algo muy interesante que también es una de las estrategias. Bueno, como les digo, estamos viendo desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista académico, lo que hacemos es en función de una preocupación. Por ejemplo, imagínense que usted en su tesis de grado, usted dice, bueno, vamos a hacer una tesis donde identifiquemos qué tipo de controles antifraude utilizan determinados tipos de empresas, ¿ya? Y después ver si esos controles que están utilizando, cuánto contribuyen a reducir los riesgos de fraude. Es interesante, podemos entonces obtener una relación causa y efecto. Muy bien, aquí en esta lámina ustedes van a poder observar, en función de la encuesta de la SFE, qué es lo que ha pasado en relación con la pérdida, ¿ya? Y el resultado de esas estrategias antifraude. La estrategia de análisis de datos tiene mayor porcentaje de reducción de pérdida, dice. Entonces vamos a analizar. Ustedes en esta lámina observan que por un lado tenemos el porcentaje de casos, ¿ya? Y por otro lado tenemos nosotros el control puesto en marcha y aquellas empresas que no pusieron en marcha el control. Las pérdidas que han tenido en promedio las empresas que han obtenido la supervisión de análisis proactivo de datos han sido de $92,000. Aquellas que no pusieron ese control han tenido una pérdida por fraude de $200,000. En consecuencia, tenemos un porcentaje de reducción de casos de fraude del 54%. ¿Esto qué significa? De que si tenemos una estrategia de análisis de datos, podemos nosotros prepararnos mejor para una situación rara que podría terminar en un fraude. ¿Cómo se hace esa supervisión proactiva de datos? Lo que tenemos que hacer aquí en estos casos es identificar, identificar mediante una potente herramienta. Una potente herramienta nos permite analizar por dónde van las situaciones. ¿Qué significa esto? Nosotros identificamos pequeñas situaciones que han dado origen a fraude, vemos qué datos movió la persona que cometió el fraude y después podemos extrapolar ese patrón de comportamiento a una gran cantidad de datos y nos da un posible patrón de personas o situaciones en riesgo y podemos aplicar para ese grupo alguna situación especial. La revisión por la dirección, ya, que es cuando la dirección, o sea, la administración de la empresa se preocupa y comienza a analizar qué es lo que está pasando, ya, cuando las personas que están encargadas de la dirección de una empresa analizan y ven que no están obteniendo los flujos esperados, comienzan a preocuparse y dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué no cobramos
las cuentas. ¿Por qué hay tantas cuentas por cobrar? Y ellos comienzan a analizar y dicen, ¿qué? No puede ser, si este cliente siempre paga. Y comienzan a pedir a la gente de cobranza y ahí comienzan a tener dudas y comienzan a pedir más datos y ahí pueden detectar de manera más fácil el fraude. Entonces, cuando la administración se preocupa por todos los temas así medios raros, logra reducir un fraude en un 50%. La línea de denuncia también es muy efectiva, hasta un 50% en reducir los riesgos de fraude. ¿Cómo lo analizamos? Porque un 60% de los casos reportaron que sin la línea ética perdieron $200,000, pero aquellos que implementaron la línea ética ya pudieron reducir hasta un $100,000 la situación de fraude. Entonces es bastante efectiva, ¿no? De ahí existen algunas otras cosas, las auditorías sorpresa. La auditoría sorpresa es buena. Sin embargo, como ya les he comentado, no podemos hacer auditoría sorpresa a una empresa en marcha a cada rato, ¿no? La auditoría sorpresa podría ser para una situación de riesgo, ¿ya? Pero si no hay una situación de riesgo, una auditoría de sorpresa también podría complicar, ¿no? Porque es un tema de desconfianza, hay que parar todo lo que se está haciendo y los auditores comenzamos a trabajar, es casi como arriba de las manos que voy a hacer una revisión. Entonces es una situación compleja, hay que saber hacerlas, ya no a cada rato yo puedo hacer un inventario sorpresa, ¿no? Bueno, eh, departamento de función antifraude, como vemos, puede existir un departamento o una función antifraude. Sin embargo, ya con el tiempo yo no creo mucho en los departamentos antifraude cuando son armados dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque lamentablemente como seres humanos eh, hay personas muy hábiles en lograrse, hacerse amigos de todos, ya, inclusive de los auditores. Entonces, si todos los días nos vemos en una empresa, todos los días nos vemos, pero yo soy el auditor, ¿ya? Es difícil poder desligarse. Yo lo digo, ¿no? Por experiencia, pero en cambio cuando somos contratados como auditores forenses para hacer las revisiones, nosotros vamos a esa empresa, probablemente nuestro equipo no tiene nada que ver, no los conoce a esas personas y ya con eso esperamos que la efectividad sea mayor. La rotación de trabajo, como ya comentamos, también es efectiva en reducir los casos de fraude. Existen auditorías externas especiales a los controles internos establecidos para la emisión del informe financiero, la capacitación contra el fraude para directores operativos, la capacitación contra el fraude para empleados, evaluación formal de riesgos de fraude, programas de apoyo a los empleados, políticas antifraude, departamentos de auditoría interna, código de conducta, recompensa de denunciante. Entonces, como ustedes pueden observar, lo que nosotros buscamos es investigar para que no salga de lo que nosotros pensamos. El problema es que cuando usted piensa en función de su experiencia, sus conocimientos, pero cuando usted hace una investigación, usted está comprobando una hipótesis. Muy bien, la duración media, dice, la mayoría de las estrategias enfocadas en la prevención de fraudes tienen mejores porcentajes de reducción en el tiempo de los esquemas de fraude. Entonces, esto también es algo interesante. Cuando usted comienza a interesarse por la lectura, las situaciones de fraude, se da cuenta que las situaciones de fraude no son de un ratito. Las situaciones de fraude muchas veces se dan con el sistema de robo hormiga, ¿no? Todos los días un poquito, todos los meses un poco. Pero si usted cuenta 12 y 24 meses, ya las pérdidas son muy grandes. Entonces, este cuadro lo que muestra es cómo este tipo de estrategia logra reducir el tiempo en el cual permanece un fraude sin ser descubierto. Por ejemplo, las auditorías sorpresas son bastante buenas. Si no implementamos el sistema de empresa en marcha, las estadísticas nos dicen que los fraudes no se detectan inclusive en 24 meses. Pero si aplicamos el tema de auditoría de sorpresa, podemos reducir hasta un 50% el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la auditoría de sorpresa
ahora vamos y manos arriba aquí al área de inventarios, manos arriba al tema de cobranza, vamos a chequear el tema de nómina. Entonces, esas auditorías sorpresas sí tienen bastante efectividad en reducir el tiempo, ¿ya? El análisis de datos también, al igual que la auditoría de sorpresa, no, nos da mucha efectividad, ¿no? Y así comenzamos a analizar eh, el tiempo. Miren, aquí hay algo interesante, la línea ética, si ustedes observan por aquí la línea ética, bueno, también reduce 12 meses. ¿Cuál es eh, el que menos reduce? ¿Ya? Veamos aquí, código de conducta reduce menos, y la auditoría externa de estados financieros reduce menos, ¿ya? Pero por las investigaciones que ya hemos hecho, ¿no? En la universidad hemos llegado a la conclusión que no se puede aplicar una sola estrategia, tiene que aplicar varias. La idea es analizar cuál es la que funciona mejor, pero es mucho mejor si usted aplica una combinación, ¿ok? Entonces, tenemos nosotros que analizar. Ahora vamos a chequear acá las estrategias para mitigar el fraude. ¿Qué es lo que dice la metodología? Lo que dice nuestra metodología y lo que ustedes van a revisar ahora es de que lo importante es disuadir. ¿Por qué? Porque se han hecho los estudios. Los estudios están en el material de esta maestría que dice que si la persona es inteligente, la persona va a investigar cómo podría cometer el fraude. Se da cuenta que existe una debilidad. Entonces, si existe una debilidad, él podría cometer el fraude. Sin embargo, cuando él se da cuenta de que existe una cámara, que existen sistemas antifraude, existe un tema de línea de denuncia, que han sido capacitados contra el fraude, que todos saben qué hacer y a cada rato, ¿no? Cada año firman el código de conducta, cada año firman la política antifraude, cada año aceptan el código de ética y aparte la compañía hace todas las investigaciones. Entonces la persona que es inteligente tiene que analizar que podría ser detectada. Por lo tanto, si ve como conclusión dice que la situación es difícil, pues entonces disuade ese pensamiento. Pero si la empresa no aplica ninguna de estas herramientas, ya probablemente va a crear un incentivo para la persona. Entonces, eso es lo principal. La mayoría de las estrategias para mitigar el fraude van a coincidir que lo principal es disuadir. Por eso que ustedes ven en algunos lugares que dicen sonría que lo estamos filmando, ¿no? Entonces, la cámara puede ser que no esté funcionando, pero ya con el hecho que está ahí la cámara hace que la persona, si es inteligente, va a pensar, ¿no? Pero también hemos visto que también hay ladrones que, que, que no son tan inteligentes, ven la cámara e igual roban, ¿no? Y ahí en cambio pueden detectar que la empresa ni siquiera tiene buen sistema, ¿no? De videovigilancia. Lo siguiente es prevenir. ¿Qué significa prevenir? Y ahí en esta parte yo creo que es la parte más valiosa de nuestra maestría. Nosotros tenemos que revisar cuál es la metodología para poder prevenir. Entonces, la prevención implica que todos tenemos que conocer en la empresa las situaciones de fraude, ¿ya? Entonces, otras empresas muy parecidas a las nuestras pueden estar sufriendo fraude en determinadas áreas. Y entonces, ¿qué hacen las otras empresas? Hacen unas evaluaciones de riesgo. Entonces, identifican qué eventos pueden transformarse en situaciones de fraude. ¿Cuál es la probabilidad de que esas situaciones se den y cuál sería el impacto? Entonces, en función de eso, ellos pueden identificar. Existen muy buenas metodologías, muy buenas herramientas para poder prevenir el fraude. Y como tercer tema está el asunto de la detección, porque, ok, usted tiene herramientas para prevenir, pero pueden haber personas que son tan inteligentes que logran identificar y descifrar los controles que tiene una organización
y cometen el fraude. Por lo tanto, usted tiene que cada cierto tiempo hacer una revisión. Entonces, aquí implica los sistemas de detección. Hay sistemas de detección cada vez más sofisticados que podrían generar un seguimiento de las rutinas inusuales que realizan las personas. Ya se puede hacer un seguimiento y en función de eso ir recabando evidencias para dar con la situación antes inclusive de que se produzca, ¿no? Y también está como otro punto el tema de la investigación, ¿no? La investigación. Hay muchos estudios, muchas herramientas, muchas metodologías para poder investigar adecuadamente las situaciones de fraude. Para investigar una situación de fraude, nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? No es que vamos a investigar a todas las personas. Primero tenemos que investigar a las personas que tienen mayor riesgo de fraude, de haber cometido el fraude. ¿Quiénes son? Tenemos que identificar los intereses que podrían tener cada una de las personas en la organización, porque acuérdense que el fraude se da porque se abusa de la confianza en beneficio propio. Entonces, ¿quién tendría interés en beneficiarse de una transacción? ¿Ya? Y ahí con ese asunto de investigar adecuadamente yo logro obtener mucha ventaja en el tiempo, porque el peligro con las situaciones de fraude es que las personas que están cometiendo el fraude, en el momento que alguien va a investigar ya salen corriendo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que investigar inclusive sin hacer demasiada propaganda, ¿no? Hay algunas ideas ahí que también están en los papers. El otro punto es sancionar. Lamentablemente, si una empresa es muy pequeña y tiene dificultades tributarias, dificultades laborales, entonces en el momento que quiere sancionar no puede porque no está al día en el IES, no está al día tal cosa, y ese tipo de cosas es lamentable, ¿no? Pero yo he visto muchas empresas pequeñas que le han cometido fraude y no han podido sancionar al personal porque obviamente las personas son astutas y logran defenderse por ese lado, ¿no? Inclusive hay personas que han salido hasta beneficiadas con una indemnización por despido intempestivo a pesar de que han cometido situaciones de fraude. Sin embargo, les comento que por abuso de confianza se puede tranquilamente enjuiciar a una persona, ¿no? Obviamente obteniendo todas las evidencias. Para obtener todas las evidencias, algunas empresas nos han pedido las investigaciones de indicios de fraude, ¿no? Y con eso hemos contribuido para que tengan elementos de juicio. Muy bien, y el último tema es corregir, corregir. Si pasó una situación de fraude, ahora lo que nos interesa es corregir, ver cómo podemos nosotros prepararnos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el error? ¿En qué área fue? ¿Quién lo cometió? ¿Por qué se dio ese fraude? ¿Por qué no fue detectado? Y armar una serie de estrategias que pueden ser la política antifraude, que puede ser la línea de conducta, que puede ser las revisiones de administración, que puede ser el data mining. ¿Ok? Bien. Cero tolerancia al fraude. Esta política le dice, ¿no? El principio es que usted como empresa no tolera el fraude. Por lo tanto, nada de que fraude chiquito, nada. Así sea chiquito, aquí usted comete un fraude y se va preso o se va con visto bueno y a la primera, no es la segunda, a la primera. El marco conceptual, obviamente tenemos que trabajar con abogados, ¿ya? Para asegurarnos que no cometamos ningún error y establecemos, lo dejamos escrito la política antifraude, cuáles son las directrices que tenemos que aplicar, en cómo lo aplicaremos a nivel de los roles y responsabilidades y cómo lo ajustamos, ¿no? Dentro de la estrategia preventiva, de detección, responder a una situación de fraude o disuasión, ¿ya? Pero el asunto es que si no divulgamos, si no informamos a todos que tenemos una política antifraude, a la final las personas ni se enteran y eso también es un error. O sea, si tenemos una política de cero tolerancia antifraude, nos toca publicitarlas, ¿no? En una cartilla, en toda la organización, tenemos que dar cursos de capacitación de cuál es nuestra política antifraude, qué debemos hacer cuando encontramos una situación de fraude, ¿ya? Cómo debemos comunicarlas, las campañas que tenemos que hacer, porque esta política tenemos que conocerlas todas y
firmar, ¿no?, que conocemos esa política antifraude. Entonces, si usted conoce una política antifraude y usted le dicen que no tienen ninguna tolerancia a una situación de fraude, aunque sea minúscula, y usted comete una situación de fraude, no puede reclamar que no tenga el despido efectivo o una sanción al respecto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo. El Banco de la República aplica el principio de cero de tolerancia a la comisión de toda política fraudulenta, ¿no? Toda práctica fraudulenta, corrupta o colusoria en el desarrollo de sus actividades o operaciones. Entonces aquí estamos viendo la definición. ¿Qué es fraudulenta? Cualquier acción o omisión, incluida falsa declaración contraria a la verdad y a la rectitud, por la que deliberadamente se induzca o pretende inducir al error a otra persona a fin de obtener un beneficio indebido o de eludir una obligación. Corrupta, acto de ofrecer, dar o recibir, solicitar directo o indirectamente cualquier cosa de valor para influir indebidamente en la actuación de otra parte o bien en la tentativa de actuar de esa forma. Colusoria, acuerdo entre dos o más partes que tenga la finalidad indebida, pero que puede incluir, entre otras cosas, influir indebidamente en la actuación de otra parte. Entonces ahí están las explicaciones. ¿Cuáles son las directrices? Las directrices, por ejemplo, el banco dice que la transparencia del banco debe reflejarse en todas las actuaciones y decisiones de los empleados, acorde con el código de conducta de la institución. Como ven, el banco tiene su código de conducta. Los responsables de las áreas deben conocer y evaluar el riesgo de fraude en los procesos a su cargo. Por favor, Freddy, ¿está viendo ahorita la política antifraude de las directrices? Sí, así es, Master. Ya, ok. Sí se ven. Muy bien. Y ahora sí, Master, gracias. Ok, continuamos. Entonces, los empleados del Banco de la República deben informar los casos de fraude, efectivo, presunto o tentativa. Esas son las directrices. Significa de que ya las personas saben qué hacer cuando pasa una situación, ¿no? Todas las denuncias serán tratadas de manera confidencial y se reservará la identidad del denunciante si así lo solicita. Además, se tomarán las medidas administrativas a que se dé lugar para presentar en el entorno laboral del denunciante. Se investigarán los eventos de fraude, percepción de fraude, tentativa de fraude o deshonestidad, procediendo en forma imparcial, justa y minuciosa, tomando las medidas administrativas y disciplinarias, mejorar el sistema de control interno con las lecciones aprendidas. Como ustedes ven, esto no es una situación inventada, ya existe muchísimo conocimiento. Los bancos, que son negocios muy grandes, tienen muchísimos riesgos de fraude, han tenido muchísimos casos de fraude y ya han avanzado mucho con estas políticas antifraude, ¿ya? Como les digo, lo importante es aplicar la experiencia, y la experiencia viene con las señales de advertencia, ¿no? Las red flag. A cada rato ustedes van a ver en este curso que hablamos de las señales de advertencia, banderas rojas, porque banderas rojas es cualquier señal que me pueda decir a mí de que se está cometiendo un fraude. Y inclusive las normas de auditoría nos señalan los temas de fraude relacionadas con la gestión, ¿no? Con la administración y aquellas relacionadas con el empleado. Por ejemplo, aquellas relacionadas con la gestión tiene que ver con un ambiente de control poco adecuado, ¿no? Y es terrible, a mí me da pena, pero nuestro país no es un país tan exitoso, no hay mucho dinero, entonces las empresas comienzan a crecer de pequeñas, no tienen eh, eh, división de funciones, no hay separación entre la segregación de funciones, ¿no? La persona que hace una actividad puede ser la misma que controla esa actividad y algunas empresas lo hacen porque no tienen mucho presupuesto, ¿no? Pero eso es malísimo, es muy grave porque implica que están asumiendo riesgo de fraude muy grande, ¿no? Cuando las decisiones las toma un individuo o un grupo pequeño también se generan situaciones de riesgo de fraude, porque imagínense que usted tiene 2 o 3 o más accionistas, ¿no? Y si se van a meter en un negocio medio turbio, ya los demás accionistas puede ser que no estén de acuerdo, ¿no? Hay que ver alguna serie de factores, pero ya el hecho de que otra persona participe en una decisión, ya se convierte en algo un poco más complejo, pero si la única persona manda y toma todos los datos, entonces ahí se genera un alto riesgo de fraude y eso es lo que pasa en las organizaciones. Cuando ustedes ven que un jefe es el único que toma las decisiones, pues lamentablemente se incrementan los riesgos de fraude.
cuando no existe la supervisión inadecuada, ¿no? Yo sé que hay que confiar en las personas, pero los auditores siempre decimos confiar pero verificar. Si no hay los sistemas de verificación, se incrementan también los riesgos de fraude. La inapropiada manipulación del sistema de la documentación. Yo he visto casos donde son los ejemplos de lo que no se debe hacer. Una empresa, por ejemplo, tenía un problema porque el proveedor le enviaba los productos y la compañía no armaba tan rápido la orden de compra. O sea, antes de que elabore la orden de compra, el proveedor ya les entregaba el producto. ¿Por qué? Porque alguien solicitaba y de repente puede haber problemas de presupuesto, al final no sé qué, no había dinero para pagarle un anticipo, pero yo no entiendo cómo esa empresa proveedora entregaba los productos ya y sin orden de compra. Entonces, eh, había productos físicos, pero en el sistema todavía no había el producto lógico. Entonces, ¿qué decisión tomaron en el sistema? Como hay producto físico, pero no hay producto lógico, entonces vamos a hacer una transferencia de otra bodega, ya, para que nos presten los productos solamente de manera lógica. ¿Qué significa? Que si la bodega ve si hay productos a nivel de sistema, entonces le pido una transferencia para poder despachar a mi cliente que está aquí, porque tengo el producto físico, pero en el sistema no está ingresado el producto porque no hemos procedido a realizar la orden de compra, hay un tema administrativo que no lo hemos hecho, pero para mí eso es una situación más bien de fraude, ¿no? Están tratando de romper el sistema para que se pueda hacer las cosas y la mayoría de las personas, como no tienen conocimiento de esto, no se dan cuenta, no investigan, ¿no? Bueno, señales relacionadas con el empleado. Cuando hay mucha rotación de empleados, el empleado que se queda tiene mucha información, los demás que vienen no tienen toda la información, entonces esta persona podría ejercer alguna situación, no maneja información privilegiada. En comportamiento sospechoso, si nosotros estudiamos la parte criminalística, ya podemos identificar con anticipación los patrones y por eso les enseñé la presentación anterior sobre los comportamientos sospechosos, ¿no? Inadecuada delegación de funciones. Cuando nosotros damos a la persona que tiene que custodiar, le damos también las funciones de registro y ahí entonces generamos mayores riesgos de fraude. El cambio en el estilo de vida, ¿no? La persona gana el básico y sin embargo tiene una Forerunner y tiene determinada casa San Borondón y uno dice, bueno, ¿cómo es la cosa? O sea, si no me relaciona el ingreso de la persona con el nivel de vida, entonces algo hay que investigar y eso es lo que nos permite las señales de advertencia. Ok, aquí estamos observando el estudio de las banderas rojas. Las banderas rojas es una estrategia que la aplicamos para detectar esas situaciones que nos podrían advertir de que se está cometiendo el fraude. Entonces, vivir más allá de los propios medios es una herramienta, ¿no? Una señal que nos ha permitido en gran porcentaje de casos detectar las situaciones de fraude. Ustedes están viendo en esta gráfica, ¿ya? Que es muy efectivo hacer este tipo de análisis. Entonces, mucho cuidado a las personas que tienen mucho efectivo, mucho cuidado a las personas que tienen joyas, mucho cuidado a las personas que tienen autos muy lujosos, mucho cuidado a las personas que tienen un estilo de vida que puede superar a su nivel de ingresos. Las dificultades financieras también, ¿no? Cuando una persona tiene muchos hijos, muchas esposas o tiene muchos problemas, ya es un posible candidato a defraudar y deberíamos hacer seguimiento y si estamos investigando es a uno de los primeros que deberíamos investigar, ¿ya? Rotación inusualmente cercana con proveedores y clientes. Hay algunas estrategias que le dice, oiga, a ver, vamos a investigar, vamos a poner los datos de los clientes, de los empleados, de los proveedores, a ver si hay un dato común. Y los datos comunes podrían ser un teléfono, podría ser alguna dirección, una calle, algo que me lleve a mí a vincular clientes y proveedores, ¿no? La actitud inescrupulosa también, control excesivo, falta de voluntad para compartir responsabilidades, también los divorcios, aunque usted no crea, también genera dificultades, ¿no? El hecho de que tenga que compartir, que tenga que pagar valores en efectivo, también ha sido una de las banderas rojas, ¿no? Problemas de adicción.
Las adicciones también generan temas, no sé. Entonces, como ustedes están viendo aquí, con esto ustedes pueden analizar y relacionar la causa y efecto de las situaciones de fraude. Existen muy buenas estrategias que ya la aplican en bancos. El BIT, por ejemplo, el BIT aplica esta estrategia de Red Flag. Ellos tienen esta estrategia que dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Identificar las prácticas que podrían ser el origen de actos de fraude. Entonces, es pensar antes de que suceda las situaciones de fraude, yo tengo que identificar, ¿ya? ¿Por qué? Para prevenir, ¿no? Para prevenir. Entonces, provee a los estados financieros una herramienta para incrementar la transparencia y la integridad en el proceso de adquisiciones. ¿Cómo se hace efectiva esta estrategia de Red Flag? Hay estudio de casos, ¿no? El problema que pasó en determinada oficina, entonces se lo documenta, así como ustedes están trabajando en los casos, se documenta y se trata de sacar, a ver, ¿qué fraude pasó? ¿Por qué se cometió el fraude? ¿Qué tipo de controles se burlaron? ¿Por qué no se lo detectó a tiempo? ¿Cuánto tiempo duró este esquema de fraude? ¿Y quién fue la persona que cometió el fraude? ¿Y con quiénes se alió el fraude? ¿Qué tipo de estrategia estaba aplicando la empresa antifraude? ¿Ya? Y en función de eso se puede desarrollar toda una matriz de Red Flag para que en función de ese caso estudiado, ¿ya? Yo pueda identificar cuando se me prende esta señal, tac, este foquito, entonces yo comienzo a analizar e investigar profundamente, ¿no? Y depende también de que armemos una capacitación y eduquemos a todas las personas. Aquí lo que estamos haciendo en esta materia es educando en prevención de fraudes, ya, por lo tanto, ustedes cuando ya apliquen todo esto que estamos viendo, tienen que trabajar en capacitación porque las personas, la mayoría de las personas que son honradas, le van a ayudar a detectar las situaciones de fraude y también hay que distribuir el material técnico, ¿no? Muy bien. La metodología aplicada en el estudio de casos del BID, ¿no? Le dice que hay que clasificar todos los casos, identificar el tipo de irregularidades que se dan, analizar todos los sistemas, los indicadores de riesgo y desarrollar esa matriz de red flag, de banderas rojas, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerden que para armar una estrategia antifraude como red flag, nosotros tenemos que tener una gran muestra de casos sustanciados. Hay que revisar todos los sistemas existentes en instituciones comparables, hay que entrevistarse con los oficiales para poder completar los datos, ¿no? Y revisar todos los documentos también. O sea, eso es lo que ellos han utilizado para aplicar eso de ahí. Aquí estamos viendo en el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, cómo ellos identifican las irregularidades más comunes, ¿no? Van recopilando, por ejemplo, presentación de documentos falsificados, manipulación del proceso de adquisiciones, utilización indebida de fondos, conflictos de intereses, solicitud fraudulenta de reembolso, declaraciones incorrectas de los hechos, violación de la confidencialidad. Todas estas irregularidades son las que van a nutrir de el sistema de banderas rojas que aplica el MIT, ¿ya? Por ejemplo, presentación de documentos falsificados, aquí vemos certificado fraudulento de experiencia previa, falsificación de firmas, currículum falsificado, manipulación del proceso de adquisiciones para favorecer a un consultor específico, ¿ya? Utilización indebida de fondos con acreedores que no existen, gastos no aprobados, conflicto de intereses, porque, mire, el BID tiene un sistema donde contrata a consultores, ¿no? Pero también se podría solo contratar a los amigos, ¿no? Contratación fraudulenta de consultores, solicitud fraudulenta de reembolso, declaraciones, violación de confidencialidad. Aquí estamos viendo algunos de los datos. Bueno, y dentro de las estrategias necesitamos aplicar tecnología. Y la tecnología del análisis de datos es determinar un patrón de comportamiento. Y en función de eso, extrapolar y estimar cuál sería el comportamiento. Entonces, eso lo hacemos con la minería de datos, ¿no? Evaluamos los datos, los interpretamos y en función de eso podemos sugerir los campos de acción. Muy bien, aquí tenemos algunos principios de la gestión antifraude. Hay un libro que
que lo pueden ustedes ubicar en el sitio de la CFE, Principios de Gestión Antifraude, que son los elementos que hemos utilizado acá. Los principios, ¿no? Primero dice programa de gestión de riesgo de fraude. Principio 1, como parte de la estructura de gobierno de la organización, un programa de gestión de riesgo de fraude debería estar implementado incluyendo una política o políticas por escrito para transmitir las expectativas de la Junta Directiva. O sea, primero se trabaja con la primera línea de defensa a la alta administración. Que la alta administración sea la líder en estos temas antifraude, ¿no? El principio 2 habla de la evaluación del riesgo de fraude y ustedes tienen que identificar las situaciones de riesgo de fraude, los eventos de riesgo de fraude, la probabilidad y su impacto. Y como principio 3, aplicar las técnicas de prevención que tienen que ser las auditorías forenses, las auditorías financieras, las auditorías internas de manera coordinada. ¿Ok? Tenemos los sistemas de detección y los reportes de investigaciones del fraude. Ok, existen otras metodologías de prevención y detección. Aquí tenemos una que también se utiliza, que es diagnosticar, ¿no?, las áreas débiles frente a los fraudes, detectar cualquier situación, ¿ya? Y responder. Diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de los temas de fraude. Diagnóstico de las áreas de riesgo, diseño de las herramientas para poder prevenir y detectar e implementarlas a la medida de las necesidades y evaluarlas para ver si funciona, ¿no? Eso también es algo interesante. Aquí ustedes pueden ver, yo voy a pasar estas láminas un poquito y completar con esta lámina que nos habla del programa antifraude. Un programa antifraude se basa en estas 3 líneas de defensa que ya las mencionamos. Cultura de la honestidad, que tiene sus pilares en el código de ética, el código de conducta, perdón, el código de conducta, la ética, los valores morales y una selección adecuada del personal. La evaluación y medición de los riesgos de fraude, donde ahí vamos a chequear las áreas con mayor riesgo de fraude, los tipos de fraude que se dan en la organización, el impacto que tendría y todos los sistemas de evaluación del control interno y la coordinación con todas estas auditorías, ¿ya? No se preocupen que vamos a seguir hablando de esto. La idea es que ustedes puedan repasar. Ya mismo vamos a decirle dónde está esta lámina para que ustedes la revisen, ¿no? Aquí hay otra idea de un programa antifraude, pero siempre se basa en lo mismo, ¿no? Análisis de riesgo, evaluación de los controles a nivel de toda la entidad o a nivel de toda la transacción y los reportes que tienen que realizar. Aquí hay otro programa antifraude que también trabaja desde la evaluación de riesgo de fraude, los programas antifraude a nivel de toda la entidad, controles específicos, procedimientos de detección, con el objetivo de robustecer, remediar controles e investigar cualquier situación de fraude, ¿no? Ok. Déjenme un ratito adelantar. Ya. Ok. Bien. Regreso un poco. Ya. Aquí estamos viendo los programas antifraude. Bueno, vamos a terminar hasta aquí. Esta parte de aquí no la vamos a revisar todavía, pero son estrategias que lo que hacen es analizar, por ejemplo, aquí tenemos la valoración del riesgo, ¿no? Tenemos una empresa y sus áreas, ¿no? En proveedores, el riesgo de proveedores no autorizados, cuál es la probabilidad, cuál es el impacto, por lo tanto lo comienza a calificar. Ya no es nada más que la instrumentación de la política de fraude. Esto ustedes lo tienen que relacionar con el análisis de riesgo en auditoría financiera. Por favor, ¿alguien me podría hablar y decirme qué estoy mostrando en este instante? Está en el MEP, Master. Ya, ok. Entonces, La página del MEP. ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces, estamos acá y esta presentación está aquí. Estrategias antifraude. AFT4, estrategias antifraude. Por favor, entonces todo el mundo está viendo lo que yo estoy señalando ahorita. Sí, Master, sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a parar esta sesión, ya,
por favor, les pido que revisen esta presentación y después más o menos en unos 15 minutos más vayan aquí mismo en esta sección que va a haber un foro que voy a armar, ya, en el cual les voy a pedir que contesten individualmente unas preguntas. Entonces, yo me voy a poner aquí y voy a poner justo aquí donde está el tema de, sí, aquí. Aquí voy a agregar una actividad, voy a agregar un foro, ¿ya? Donde el foro, vamos a poner foro sobre sesión número 1. Sesión número 1, ¿ya? Todos van a estar registrados a este foro, ¿ya? Voy a crearlo ahora. Primero quiero que lo vean todos. Veamos acá, suscripción y seguimiento, suscripción forzosa, ¿ya? Al foro, ya está. Vamos a calificar este foro, calificar la calificación, vamos a poner aquí calificación, vamos a habilitar esto, si hay calificación y será el número de calificación, promedio de calificaciones, calificación sobre 10, ¿ya? Obviamente esto tiene que ser hecho hoy día y vamos a poner hasta las 8:25 que se califique, ¿no? Vamos a guardar esto aquí y lo que voy a pedirles a ustedes es que vean si ya pueden acceder aquí a este foro. Por favor, que alguien investigue si ya puede. Preguntas. Sí está, Master. En la Ya, parte, en el MET, en la parte de abajo, donde dice casa de trabajo en grupo, está abajo, foro sobre sesión 1. ya, entonces vamos a comentar. Por favor, comente. Ya. Por favor, comente de manera individual sobre las siguientes preguntas. ¿Ya? Entonces, yo voy a escribir estas preguntas en un ratito. Ya, vean si pueden entrar ahí y ver esas preguntas de la sesión. Todavía no tengo ninguna pregunta, por si acaso. Las voy a escribir ahora, pero voy a cerrar ya y cualquier persona me puede escribir, no sé si al Facebook, ya hacer un comentario sobre las preguntas. O sea, vamos a esperar que sea no una respuesta sí, no, sino que escriba sus comentarios, ¿no? Vamos a tratar de que cada una de las personas escoja la pregunta y tratar de que no sea una repetición. Yo no quiero que vayan a repetir lo que los demás compañeros están poniendo, ¿no? Porque yo voy a calificar la manera como usted utiliza todas las herramientas que le hemos mostrado ahora. Usted va a tener que leer y en función de eso va a dar su criterio sobre algunos de los puntos que yo voy a poner de la presentación. ¿Ok? ¿Está claro?